Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien. Mi nombre es Martín Blanco. Quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática. Venimos estudiando el libro de Salmos y esta semana el título es El Señor Reina. Vamos a ver una serie de salmos que de alguna manera engrandecen a Dios y muestran toda la majestad, el poder, la grandeza de Dios, ¿sí? Vamos a ver de qué manera estos salmos pueden ser de bendición para nuestra vida. Por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas suscribirte al canal, que puedas también dejar un comentario y que puedas compartir este video con aquellas personas que lo necesitan. Bien, como dijimos al comienzo, vamos a ver en estos minutos que tenemos lo que estudiamos en la semana, que tiene que ver con esos salmos que engrandecen a Dios, que en realidad lo muestran a Dios tal como Él es, con esos atributos que solamente los tiene Dios, ¿sí? Y el primer salmo que quiero compartir con vos, que aparece allí en el día domingo, es el Salmos 8 y el Salmos 100. El Salmos 8 comienza diciendo así, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y el Salmos, o sea, todo el Salmos 8 tiene esta característica, ¿sí? Yo te invito a que lo leas completo, ¿no? En el Salmo 8 lo que se destaca es justamente estas palabras, ¿no? El nombre de Dios es majestuoso en toda la tierra. Dice el Salmo 100, versículo 3, dice, no solamente habla de la grandeza de Dios, sino que también nos hace ver nuestra realidad, ¿sí? Por ejemplo, allí el, el capítulo 100, pero el versículo número 3 dice lo siguiente. Déjame que quiero leértelo. Dice así, Salmos capítulo 100, versículo 3, que es cortito, son 5 versículos nada más. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, sigue diciendo. Qué interesante, ¿no? Reconocer quién es Dios y también reconocer que Él es nuestro creador, que nosotros no existimos por nosotros mismos. O sea, por ahí esto puede ser algo que vos digas, bueno, sí, pero yo ya lo sé. Yo sé que soy creación de Dios, yo sé que lo que tengo es gracias a lo que Dios me da, a su providencia. Está bien, lo podemos saber en teoría, ¿sí? Pero muchas veces en la práctica esto sale a flote, sale a la luz. Cuando nosotros conscientes o inconscientemente nos ponemos en un escalón por encima de Dios. ¿Cuándo logramos nosotros hacer esto? ¿Cuándo hacemos lo contrario a lo que dice este salmo? Justamente cuando nosotros priorizamos nuestra voluntad, cuando nosotros priorizamos nuestras decisiones sin consultarle a Dios, cuando buscamos nuestra propia sabiduría, ¿no? Lo que decimos generalmente. Entonces, hay salmos, que es lo que vamos a estar viendo, que nos muestran esos atributos, esas características de Dios, que no solamente nos muestran cómo es el carácter de Dios, sino que también nos ubica a nosotros en nuestra realidad, ¿no? Que somos seres que necesitamos constantemente de Dios, necesitamos constantemente ser guiados por Dios para poder tomar las mejores decisiones, ¿sí? Necesitamos ahí tener esa relación con Dios que nos ayude a tener esa humildad para ser guiados por Él, ¿sí? Vamos entonces al otro salmo que venimos también viendo. Esta vez vamos al Salmos 97. Salmos 97. Yo marqué el versículo 9 y 10. ¿Sí? Bien, el capítulo 97 comienza diciendo el Señor reina. De esa manera comienza el Salmo 97. Ahora, ¿por qué es importante esto del Señor? eh, Saber que el Señor reina. A mí cuando yo leí esto me llevó a pensar en la visión de Isaías, cuando Isaías es llamado, ¿sí? La visión que Isaías tiene acerca de Dios, dice que él lo ve al Señor sentado en un trono alto y sublime.
Y es interesante que eso sucede cuando el pueblo de Israel no tenía rey. O sea, el rey había muerto, el trono terrenal estaba vacío, pero Dios se presenta a Isaías sentado en su trono, ¿sí? Mostrando que el soberano es Dios, que a pesar de que no haya rey en la tierra, Dios seguía en su trono celestial. Y esto nos muestra, nos debería dar ánimo en saber que Dios está al control, Dios está en su trono, Dios está gobernando. Aunque a veces el mundo pareciera que se va de las manos, Dios aún mantiene el control. Y es muy bueno saber que Dios reina. Dios no se le van las cosas de las manos, ¿sí? Dios mantiene un control. Y está bueno esto tenerlo muy en cuenta en esos momentos cuando las cosas a nosotros pareciera que se nos van a nosotros de las manos, ¿no? Confiar en que Dios aún está al control. Dice el versículo 9 y 10, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses, dice, ¿no? Dios está por encima de todo. En la antigüedad, bueno, hoy en día hay muchas religiones, eh, a ver, son menos las religiones que son politeístas, que creen en varios dioses, pero todavía están, ¿no? Nosotros tenemos una creencia bíblica de un Dios que está por encima de todo. Los otros dioses en realidad no existen, ¿no? Pero en la creencia, en la religión de cada uno hay dioses, ¿sí? Entonces, en nuestra vida personal, en tu vida personal, esto tiene que ser una realidad. Dios tiene que estar sobre todo. Y digo esto porque puede ser que aunque nosotros no tengamos en nuestra casa un altar, una estatuilla a lo que le demos adoración, puede ser que en nuestra vida estén esos dioses presentes, ¿no? ¿Cuáles son esos dioses? Es todo aquello que está ocupando un lugar que Dios debería ocupar en tu vida. Es eso a lo que vos le estás dedicando más tiempo, dejando el tiempo de Dios de lado. Es eso con lo que vos te estás alimentando, dejando el alimento que Dios quiere darte para tu vida. Es todo eso que te está separando del Señor. Hábitos, puede ser acciones, ideas, ¿sí? Entonces, Dios tiene que estar por sobre todo en todo momento y especialmente en nuestra vida, ¿sí? Dice el Salmo 97, el versículo 10, los que aman a Jehová aborrecen el mal, ¿sí? Amar a Dios nos debería llevar a alejarnos del mal. Si yo todavía estoy eh, haciendo acciones que desagradan a Dios, acciones que me alejan espiritualmente del Señor, que me hacen mal a mí mismo, y ahí yo me tengo que replantear si realmente estoy amando al Señor. Porque si yo amaría a Dios verdaderamente, dice la palabra de Dios, ¿sí? Aborreceríamos el mal. Y aborrecer el mal significa alejarme, dejarlo, quitarlo de mi vida. Entonces, pensemos también en esto, ¿no? En cuáles son aquellas cosas a las que nosotros estamos priorizando y qué es aquello que tal vez nos está quitando un lugar especial a Dios de nuestra vida. El Salmo 75 habla acerca de Dios como juez. Y vos cuando leas el Salmo 75, te vas a dar cuenta que hace menciones a cuestiones que tienen que ver con los eventos. Uno los lee y pareciera que estaría hablando acerca de los momentos finales, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los juicios de Dios, de la manera en cómo Dios va a poner fin al pecado, pero ese final definitivo que va a ocurrir cuando el Señor venga ya con los redimidos en la santa ciudad. Esto aparece en Apocalipsis 20-21. ¿Sí? Estoy hablando acerca del fin del milenio. Pero, a ver, Dios sí es juez. Dios va a pagar al pecado con la condena de eliminarlo completamente, al pecado y a los pecadores. Pero no solamente veamos a Dios juez en ese momento final de la tierra, sino que también lo tenemos que ver a Dios juez hoy. Porque nosotros hoy, en el tiempo que estamos viviendo en un tiempo donde se está desarrollando el juicio investigador de Dios, donde Jesús está actuando como sumo sacerdote de su pueblo del mundo, y entonces Dios está juzgando de alguna manera nuestras vidas hoy en el presente. Eso significa que es hoy el momento cuando yo necesito entregar mi vida al Señor. Es hoy el momento donde tengo el tiempo, la posibilidad de poner mi vida a cuentas con el Señor.
no tengo que dejar esto para más adelante, ni hacerlo cuando empiece a ver las señales de las plagas. No, es algo que lo tenemos que hacer ahora. ¿Sí? Dios es juez ahora. Dios está actuando a través de su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos aceptar la vida eterna. ¿Sí? El tiempo de salvación, como lo dice una canción muy famosa, hoy es el día de salvación. ¿Sí? Hoy es el día donde nosotros podemos tomar decisiones importantes sabiendo que los seres humanos hoy están siendo juzgados. No es una acción futura o una acción que ya pasó, es una acción que se está llevando adelante en el tiempo que estamos viviendo ahora, mientras estamos con vida. Dijimos que Dios es un Dios que reina, dijimos que Dios es un juez soberano, absoluto, y también ahí en el Salmo 105 vemos que tenemos un Dios que es fiel a su pacto. ¿Sí? Salmos capítulo 105 versículos 7 y 8 dice así: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Se acordó para siempre de su pacto. El tema del pacto es un tema sumamente interesante en la Biblia. Es algo que aparece desde Génesis y recorre como un hilo dorado toda la Biblia hasta llegar al Apocalipsis. Es un tema apasionante el tema del pacto de Dios con su pueblo, ¿no? Y es un tema que debemos entenderlo. Yo lo que quiero compartirte sobre este tema del pacto es que entendamos un poquito sobre humanamente o terrenalmente qué era un pacto. Un pacto generalmente se daba entre reyes, un rey que era fuerte, casi tiro el micrófono, un rey grande, fuerte, con un rey que tenía menor jerarquía, menor poder político, menor poder también en cuanto a recursos, ¿sí? Cuando un rey venía y quería ampliar su reino, ¿sí? Sus límites, y tenía que conquistar otros reinos y entrar en batalla, muchas veces este rey poderoso llegaba a un lugar y antes de llegar al combate cuerpo a cuerpo, poner en peligro su propio ejército, pero él sabía que tenía todas las chances de ganar, llamaba al rey inferior, podríamos decir, y le proponía hacer un pacto. ¿En qué consistía ese pacto? Bueno, que este reino se rindiera a este rey, que le iban a dar tributos al rey, y a cambio el rey fuerte le iba a perdonar la vida, y no solamente eso, sino que los iba a proteger de otras futuras invasiones. Entonces, este rey que estaba en desventaja tenía dos opciones: o decidía pelear y enfrentarse a una muerte segura, o decidía entrar en pacto con este rey y hacer como una especie de alianza, ¿no? Donde el intercambio iba a ser fieles, darle los tributos que este rey exigía, pero a cambio este rey lo iba a cuidar, lo iba a proteger. Ese era un pacto. Si el pacto se aceptaba o no se aceptaba. Generalmente los pactos se llevaban a cabo, ¿no? ¿Y cuándo se rompió un pacto? Bueno, justamente cuando una de las dos partes decidía romper el pacto. Generalmente el pacto se rompía de la parte débil, ¿sí? Este rey inferior en algún momento se despertó o fue tal vez influenciado por gente de su gobierno diciendo: no, nosotros no podemos vivir así, vamos a ir a levantar y vamos a ir a hacerle guerra a este rey que nos tiene esclavizados, ¿no? Y muchas veces el pacto se rompía. Bueno, llevándolo al plano espiritual, el pacto entre nosotros y Dios es muy similar. Siempre hay uno fuerte y un débil. Siempre hay un lado fuerte y un lado débil. ¿Cuál es el lado fuerte? Bueno, es Dios el lado fuerte. La parte débil del pacto somos nosotros. Ahora, curiosamente, el pacto siempre se rompe de la parte débil. Eso quiere decir que el pacto siempre se rompe del lado nuestro, del lado humano. Dios no rompe su pacto. Dios es un Dios fiel al pacto que Él hace con nosotros. Somos nosotros la parte débil los que nos animamos, tenemos esa osadez, no sé si existe esa palabra, pero tenemos esa idea de romper el pacto con Dios, ¿no? Y lo maravilloso de esto es que tenemos un Dios no solamente que quiere hacer pacto, sino que está dispuesto a reconstruir el pacto con cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros decidimos volver a Dios, Dios nos recibe con los brazos abiertos, ¿sí? Para que volvamos a hacer pacto con el Señor. Por eso es muy lindo este salmo, el Salmo 105, que nos recuerda que Dios es un Dios
que es fiel a su pacto. Y el último salmo que vamos a compartir en este resumen es el Salmos 19. Salmos 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Otra de las características de Dios es que Dios tiene una ley que es perfecta. Una ley que nos ayuda, nos cuida, nos protege. Cuando nosotros vivimos dentro de la ley de Dios, podemos decir que podemos estar protegidos. O sea, no significa que no te va a pasar nada malo, pero estás viviendo dentro de la voluntad del Señor. ¿Sí? Te puede venir a tu vida, puede llegar el dolor, la desgracia, la pérdida. Pero vos, mientras estás viviendo dentro de la ley de Dios, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude a vivir dentro de sus leyes. Porque la ley de Dios, cuando vos lees la ley de Dios, me refiero a los 10 mandamientos, no son prohibiciones, más bien son formas en las que Dios te cuida, en las que Dios quiere guiar tu vida. ¿Sí? Dios tiene una ley que es santa, que es perfecta, una ley que de alguna manera te lleva a Cristo, ¿sí? Porque la ley de Dios te muestra cuáles son tus pecados y ahí vos decís, bueno, yo necesito un Salvador, necesito ir a Cristo, por eso la ley nos conduce a nosotros a Cristo, ¿no? Y Dios, por amor a cada uno de nosotros, es que nos da a conocer sus leyes. Nosotros no debiéramos ver la ley de Dios como una carga, como un peso, sino más bien cumplir la ley de Dios debiera ser una respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Y Dios hizo mucho, mucho, mucho. Por eso, qué bueno que es esto de que podamos nosotros, como un acto de respuesta, de gratitud, guardar la ley de Dios. ¿Sí? Ser obediente a la ley de Dios, vivir dentro de los parámetros de su ley. Y quiero terminar con una cita que aparece el día viernes. Esto aparece en el Camino a Cristo. Dice así: cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más veamos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia. Y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. ¿Sí? A medida que nosotros vayamos estudiando, profundizando la palabra de Dios, vamos a tener una idea mucho más clara acerca de quién es nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a conocerlo de una forma más completa. Y eso es lo que nos va a ayudar a acercarnos a Dios con total confianza, gratitud, seguridad, en saber que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que está dispuesto a ayudarnos y a tendernos la mano cada vez que lo necesitamos. Así que bueno, espero que te haya sido de utilidad este resumen y nos estaremos viendo la semana próxima para ya hacer la lección número 4. Vamos a hacer una oración para terminar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por ser un Dios grande, un Dios justo, un Dios, Señor, que pronto vas a venir a buscarnos. Por eso queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a prepararnos para ese momento glorioso, que podamos estar listos, Señor, y poder vivir y disfrutar la eternidad junto contigo, junto a la gente que queremos, Señor. Nos ponemos en tus manos, oramos y pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Acuérdense de suscribirse, de dejar un comentario aquí en el resumen de la lección y de compartir esta lección con tus alumnos de clase, con tus amigos, con tus hermanos de iglesia. Así. Nos vemos la semana que viene. Te mando un abrazo. Chau, chau.